En esta última clase vamos a analizar cómo se produce el fin del ciclo de expansión económica que va a ser producto de la Gran Depresión que se produce en 1930. A partir de ahí vamos a analizar cómo es que entran en crisis los modelos productivos tradicionales y esto a su vez va a estar asociado al inicio de una era de fuertes convulsiones políticas en la región, donde se van a alternar ciclos revolucionarios y golpes de Estado. Esta fuerte inestabilidad va a pasar a ser la regla general en la región, con solo muy pocas excepciones. En esta primera parte vamos a ver la situación general en América Latina a lo largo de este periodo, el periodo que va desde 1930 hasta 1980 aproximadamente. Vamos a ver un poco los fenómenos, los procesos económicos y políticos más generales, para luego en las partes siguientes detenernos en algunos países y casos particulares. Veamos primero cuál fue la situación a partir de la Gran Depresión, la crisis de 1930, que va a cambiar todas las reglas del mercado mundial. En primer lugar, a partir de esta crisis, se va a observar un fenómeno generalizado de caída de los precios de los productos primarios, aquellos productos que conformaban absolutamente la mayoría de las exportaciones de América Latina. Y también se va a dar la crisis va a provocar que se produzcan menos bienes industrializados, lo que va a hacer que, por un lado, los precios de los productos primarios caigan y por otro lado los precios de los bienes industrializados crezcan. Esto va a dar entonces como resultado lo que se conoce como el deterioro de los términos de intercambio. Es decir, que había que producir cada vez más productos primarios y exportar cada vez más para poder importar cada vez menos aquellos productos industrializados que América Latina no producía y que debía consumir del exterior, importar de afuera. Este fenómeno está asociado a una asimetría que hay entre los modos de producción, sobre todo en el ámbito agrícola y en el ámbito industrial. En el ámbito agrícola, los productores suelen estar muy dispersos, mientras que en el ámbito de la manufactura, de la industria, hay una mucho mayor concentración de la producción y eso les permite regular la producción de acuerdo a las variables del mercado. En el campo eso es mucho más difícil porque es más difícil poner de acuerdo a infinidad de productores grandes o pequeños, pero siempre diversos. En este caso, entonces, a partir de la década de 1930, va a ser el Estado el que va a cumplir ese papel de regulador de la producción primaria, sobre todo, a través de diversos mecanismos. Básicamente lo que se busca con esto es por un lado, regular la producción de acuerdo a las necesidades del mercado y evitar las crisis de sobreproducción, y por otro lado disminuir el flujo de importaciones por la falta de divisas para adquirir esos productos. Los mecanismos que se van a usar entonces es el control de cambios o en poner altos aranceles a la importación. Básicamente esos van a ser los dos grandes mecanismos que se van a utilizar. El objetivo más general la política más generalizada en estos años va a ser lo que se va a conocer como la industrialización por sustitución de importaciones o ISI.
básicamente lo que se buscaba es empezar a producir localmente muchos de aquellos productos, bienes manufacturados que se importaban. Para eso va a haber que producir una especie de flujo de capitales del ámbito de la producción primaria hacia la industria. Gran parte de los impuestos que se recogen, sobre todo por las exportaciones, se van a dedicar a dar incentivos o subvenciones a la producción industrial. Esto entonces va a permitir, sobre todo en los países más grandes de la región, lograr un cierto desarrollo industrial. Sobre todo a partir, ya antes de la crisis empezó un proceso de industrialización local, pero a partir de la década del 30. Pero la década del 30, justamente como producto de la crisis que se va a dar en Europa y Estados Unidos, y luego con la guerra, la destrucción masiva de industrias, va a hacer que estas industrias locales no van a poder adquirir bienes de capital, no van a poder renovar sus maquinarias. Entonces esta producción local se va a hacer sobre la base de una maquinaria que en gran medida va a ser obsoleta. Pero el problema fundamental que va a tener esta política de industrialización, de sustitución de importaciones, es que en realidad no va a lograr realmente bajar el nivel de las importaciones, sino solo cambiar la composición de la misma. Por ejemplo, ya no se van a importar más camisas porque se van a producir localmente, pero se van a tener que seguir importando algunos de los insumos y sobre todo la maquinaria para producir esas camisas. Con lo que, si bien cambia la composición de bienes manufacturados o semimanufacturados por bienes de capital, pero el monto total de las importaciones va a seguir siendo el mismo. Por otro lado, los procesos de industrialización que se dan en la región van a generar ellos mismos algunos desequilibrios. Por ejemplo, los más característicos es el déficit crónico en cuanto a infraestructura, sobre todo transportes, etcétera, que van a ser, o servicios que van a ser inadecuados y van a generar, por ejemplo, fenómenos recurrentes de desabastecimiento de energía, apagones, etcétera. Y también otro problema asociado va a ser fenómenos de precarización y marginalización social, porque el flujo que se da con esta pequeña revolución industrial que se da en América Latina va a producir un fenómeno similar al que se dio en Europa años antes, de una migración masiva del campo a la ciudad, pero esto va a provocar hacinamiento y un déficit crónico estructural de viviendas en la región. Y también va a producir un proceso que va a ser más generalizado en todo el mundo, de explosión demográfica en esos años. Bueno, en el plano político, lo que vamos a ver es cómo va a ir avanzando la hegemonía norteamericana en la región, que se expresa sobre todo en los intentos de instaurar un sistema panamericano. Bueno, esto afecta sobre todo a los países del Caribe y Centroamérica por la fuerte dependencia económica que van a tener de Estados Unidos, que va a ser un mercado siempre semicerrado. Sobre todo Estados Unidos va a imponer el sistema de cuotas, va a poner cuotas a las importaciones de ciertos productos que van de la región Estados Unidos, y normalmente luego esas cuotas se negocian. Por ejemplo, si se le impone una cuota del azúcar a Cuba, luego se negocia por la vía diplomática el aflojamiento de esas cuotas, pero
a cambio de ciertas concesiones siempre. Pero bueno, en todo el mundo va a ser ahora una economía semicerrada y se va a diferenciar las zonas, va a haber una gran zona del dólar, una zona de la libra esterlina y otra del marco alemán. Y normalmente se van a imponer también restricciones al intercambio a nivel mundial. Es decir, los productos los dólares que se adquieran de las ventas a Estados Unidos solo se van a poder usar para comprar en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con Inglaterra y lo mismo con Alemania. Se va a tender a crear sistemas cerrados. En América Latina está claro que la hegemonía va a ser la del dólar, pero esto va a encontrar ciertos límites, sobre todo en la América del Sur. Estados Unidos, a medida que avance en su influencia en la región, intenta cambiar su política, sobre todo con Franklin Delano Roosevelt, abandona esta política más brutal del gran garrote y Roosevelt ahora va a adoptar la política de la buena vecindad, de tratar de hacer un acercamiento hacia estos países. Sin embargo, la vía diplomática, sobre todo que es a partir de la construcción del sistema panamericano, como les decía, va a encontrar límites, sobre todo en el sur, porque la influencia de Europa todavía seguía siendo muy importante, a pesar de que ya Estados Unidos, sobre todo después de la Primera Guerra, ya es claramente la gran potencia mundial, y Europa está en una profunda crisis además en esos años. Hay ciertos países que mantienen un fuerte vínculo con Europa. En esto va a ser clave el rol de la Argentina, porque Argentina en esos años era un actor importante, de hecho era el principal exportador de América Latina todavía. Y este papel importante que tiene en el mercado internacional Argentina está ligado sobre todo al vínculo económico que tiene con Inglaterra, que la economía argentina y la británica van a ser en cierta forma complementarias, porque Argentina puede proveer a Inglaterra de aquellos productos primarios que Inglaterra no produce localmente e inversamente Inglaterra puede proveer de productos manufacturados, productos industrializados que Argentina no produce. En cambio, con Estados Unidos tenía una economía competitiva, no tenía nada que ofrecerle a Estados Unidos porque Estados Unidos es, como ya había mencionado, el gran productor mundial también de carnes y cereales, que son los principales rubros de exportación de la Argentina. Entonces, Argentina va a ser el que va a plantear más fuertes resistencias al avance de la influencia norteamericana, porque Argentina era la que tenía todo por perder con este cambio hegemónico y nada que ganar. Bueno, a lo largo de las conferencias panamericanas vamos a ir viendo, sin embargo, cómo se van a ir dando avances importantes en la integración de un sistema regional. La conferencia de 1936 en Buenos Aires va a ser muy importante porque en esos momentos ya todavía no había estallado la Segunda Guerra en Europa y todavía América Latina y Norteamérica, no se va a dar lo que va a ser luego una gran fuente de fricción en el momento en que Estados Unidos entre en la guerra. Roosevelt visita Buenos Aires como un acto, como parte justamente de esta política de buena vecindad, pero no va a ser del todo exitosa, va a haber
protestas y no logra finalmente el objetivo, es que se avance a la formación, no de todavía un sistema panamericano, pero sí al menos de un comité consultivo permanente. Recién en La Habana es que ya se produce, sin embargo, una crisis mayor, porque ya para ese entonces sí había estallado la guerra. Estados Unidos todavía no había entrado en la guerra, pero Estados Unidos ya está viendo esta posibilidad que al año siguiente se va a producir finalmente. Y es ahí donde se genera el gran conflicto, porque Estados Unidos trata, una vez que entra en la guerra, trata de alinear a todos los países detrás de su política exterior y exige a todos los demás países que rompan con el eje. Pero en la conferencia de Río de 1942 no puede imponer esta política, pero sí logra algunos éxitos importantes. Va a haber dos países claves en esto que van a declarar la guerra del eje y de hecho van a participar de la guerra. Uno es México, que va a participar no enviando tropas a Europa, pero sí proveyendo sobre todo mano de obra para levantar la cosecha en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se habían reclutado a todos los hombres para ir a la guerra. Y para Estados Unidos fue clave la mano de obra que aportó México. Brasil rompe con el eje y va a ser el único país que sí va a enviar tropas. De hecho, va a participar de acciones militares durante la ocupación de Italia, la liberación de Italia de los nazis. Va a haber soldados brasileños muertos en Europa. Bueno, finalmente en 1945 se produce una nueva, finalizada la guerra, entonces se produce la Conferencia Panamericana de México, donde ahí sí ya el gran punto de conflicto que va a ser la guerra va a haber terminado. Además ya Estados Unidos había emergido como triunfante, empieza de a poco el realineamiento mundial en torno de los dos grandes bloques, el bloque occidental y el bloque soviético, y ya el sistema panamericano, ya van a desaparecer los obstáculos fundamentales para su avance, lo que se expresa en el Pacto de Chapultepec, que va a ser el primer paso hacia la formación finalmente de la OEA, que se produce en la siguiente conferencia en Bogotá en 1948. Con la instauración de la Guerra Fría, que al principio, inmediatamente luego de la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos e Inglaterra eran aliados, pero rápidamente se deteriora la situación, se instaura la Guerra Fría y esto hace que el margen de apertura política que se había dado inmediatamente tras la guerra, donde por ejemplo en Europa los partidos comunistas participaron del gobierno, se produce un giro político y por ejemplo se echan a todos los ministros comunistas que había en los gobiernos, se produce una purga y comienza un enfrentamiento claro. Y esto va a tener repercusiones en América Latina. En algunos casos famosos, por ejemplo, va a ocurrir exactamente eso. Va a ser el momento que, por ejemplo, Pablo Neruda se va a tener que exiliar luego de haber sido senadores. En este contexto que se produce también esas crisis en América Latina. Y empieza una nueva oleada de intervenciones, sobre todo en Centroamérica, que van a tener una característica particular. Ahora las tropas norteamericanas se van a retirar, pero van a dejar las guardias nacionales, que van a ser fuerzas militares creadas ad hoc
que con muy pocos vínculos locales y que por eso van a tener las características de una especie de ejército de ocupación en sus propias regiones. Bueno, ya en fines de los 60, comienzos de los años 70, se empieza a producir, se empiezan a ver los síntomas del fin del boom de la posguerra. Tras la posguerra, con la reconstrucción de Europa y el Plan Marshall, se había producido un proceso de crecimiento económico a tasas que hoy nos parecerían absolutamente asombrosas. Era común que los países tuvieran durante varios años tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno de un 8, 9, 10%. Parecido se había dado en Europa y en Estados Unidos, algo parecido a lo que en los últimos años vimos que se produjo en China. Pero esto ya, sobre todo con la crisis del petróleo, se produce finalmente el corte de esta etapa de fuerte expansión capitalista. El Fondo Monetario Internacional, que entonces se crea, empieza a adoptar, dejar de lado las políticas anticíclicas keynesianas que se habían impuesto en todo el mundo luego de la crisis del 30 y empieza a adoptar políticas liberales más ortodoxas. En el marco de una situación más generalizada de recesión y empiezan fenómenos inflacionarios en medio de crisis de recesión, algo que hasta entonces no había ocurrido, digamos, en los periodos de recesión solían bajar los precios porque no había demanda e inversamente la inflación era expresión del crecimiento económico. Ahora se da un fenómeno particular que es la estagflación, que es inflación con recesión. En los años 50 ya había, en el caso de América Latina, se había producido un nuevo giro económico. Como vimos, las políticas de industrialización por sustitución de importaciones no habían logrado el éxito esperado y se empieza a ver claramente, sobre todo con la reconstrucción de Europa y Estados Unidos, aunque América Latina siguió creciendo, pero creció a un ritmo menor que Europa y Estados Unidos, y la brecha respecto de Estados Unidos se va a hacer cada vez más evidente. Es en esos años que se va a empezar a hablar de la existencia de una asimetría entre lo que luego se va a conocer como el primer mundo y el tercer mundo. En este contexto es que surge la CEPAL, la Comisión Económica para la América Latina, que formula una serie de planes económicos, sobre todo elaborados por el argentino Raúl Prebisch, que va a ser una figura muy respetada en esos años, y que va a plantear la necesidad de pasar a una segunda fase de industrialización donde se empiece a producir en América Latina no solo productos manufacturados y semi-manufacturados, sino tratar de pasar a producir bienes pesados, bienes de capital también acá. Bueno, otro fenómeno que se va a dar en este periodo con la instauración de la Guerra Fría, que va a tener también repercusiones económicas, va a ser que la existencia de dos bloques va a permitir un cierto juego estratégico y determinados, en algunos periodos, algunos gobiernos van a poder coquetear con la Unión Soviética como una forma de chantajear económica y políticamente a Estados Unidos. Ese va a ser el ejemplo que se da en todo el mundo, va a ser con Nasser en Egipto, y que va a adoptar, por ejemplo, Kubitschek, que después vamos a ver quién es, en Brasil. Bueno, en América Latina, luego de la guerra, Estados Unidos había implementado una política análoga al Plan Marshall en Europa, que había permitido, ha sido un factor en la reconstrucción europea,
pero en América Latina la Alianza para el Progreso no va a tener resultados análogos a los que tuvo en Europa. Y ya en la década del 60, sobre todo a fines de la década del 60, sobre todo la crisis en Vietnam, donde Estados Unidos queda empantanado en una guerra que no puede ya ni avanzar ni retroceder, va a abrir el espacio, va a producir una suerte de debilitamiento de la hegemonía regional de Estados Unidos, también con una serie de crisis que se producen en el interior de Estados Unidos, con las fuertes movilizaciones por los derechos sociales, también bueno, se va a producir un proceso de radicalización de las clases medias. Bueno, el asesinato del presidente Kennedy, Martin Luther King, Estados Unidos, la hegemonía norteamericana en el mundo está en una situación de fuerte inestabilidad, y eso va a dar lugar a la apertura a que se produzcan ciertas experiencias más radicales, como por ejemplo la de Velasco Alvarado en Perú, que es un militar que da un golpe y adopta una política de tipo nacionalista y con fuertes características también socialistas, donde se va a dar una reforma agraria, se van a nacionalizar rubros claves de la economía, y va a entablar también relaciones de tipo económico y político con la Unión Soviética, cosa que en otras condiciones Estados Unidos no habría permitido. Estados Unidos mismo empieza a oscilar en su política hacia América Latina en esos años. Por un lado, va a haber proyectos, por ejemplo, como los de la Fundación Rockefeller, que van a plantear que los fenómenos de empobrecimiento de los sectores populares planteaba un peligro de un giro hacia el comunismo en América Latina. Entonces va a tratar de hacer una especie de política de reformas preventivas. Pero algunas experiencias, sobre todo la de Chile, van a mostrar que esos intentos reformistas, lejos de frenar los procesos de radicalización política, van a terminar alentándolos.